Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Trackbook, invitándote a la audiolectura. Estamos dando audiolectura a la Ley Federal de Trabajo, edición 2016, y dando la continuación al artículo número 10 de la Ley Federal del Trabajo. Iniciamos con el artículo 10 rápidamente para reanudarnos, que menciona que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores. El, el patrón de aquel lo será de ellos también. Artículo número 11. Los directores o administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración de la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. En el artículo número 12 nos menciona que el intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras personas para que presten servicios a un patrón. El artículo 13 menciona que no será considerados intermediarios, sino patrones de las empresas establecidas que contraten los trabajos para ejecutarlos con los elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos o de las obras o servicios para las obligaciones contraídas con los trabajadores. El artículo 14 menciona que las personas que utilicen los intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Los trabajadores tendrán derechos iguales, eh, de las cuales se deriven de esta ley. Apartado primero menciona que prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento. Apartado segundo, los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. Artículo número 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra obra que no disponga de los elementos propios suficientes de la conformidad dispuesto del artículo 13, se observarán las normas siguientes. Apartado primero, la empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas de los trabajadores. Apartado segundo, menciona que los trabajadores empleados de la ejecución de las empresas o servicios tendrán derecho de disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a los que disfruten los trabajadores
y que ejecuten los trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción se tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de la aplicación y que se encuentren instaladas en las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo. El artículo 15-A menciona que el trabajo en régimen de la subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo la dependencia a un favor aún constante. Persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. En este tipo de trabajo deberá cumplir las siguientes condiciones. A. Inciso. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro del trabajo. B. Inciso. Deberá justificarse por su carácter especializado. C. Inciso. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realicen el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones de la misma de la seguridad social. Artículo número 15-B menciona que el contrato que se celebre entre la persona física o moral se solicita los servicios a un contratista y deberá constar por escrito la empresa contratante y que deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato de que a lo que se refiere al párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación de los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. El apartado 15-C menciona que la empresa contratante de los servicios que deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo respecto a los trabajadores de esta última. Lo anterior menciona que podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en los términos de las disposiciones legales aplicables. El artículo 15-D menciona que no se permitía en el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada los trabajadores de la contratante y la subcontratista con el fin de disminuir los derechos laborales en el caso que se estará de lo dispuesto por el artículo 1004-C de las siguientes de esta ley. El artículo 16 nos menciona los efectos de las normas del trabajo que se extiende por empresa, la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por el establecimiento de la unidad técnica
que, que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte o integrante que contribuya a la realización de los fines a la empresa. En el artículo 17, a falta de disposición expresa en la constitución de esta ley, sus reglamentos o en los tratados a los que se refiere el artículo sexto, se tomarán en consideración con sus disposiciones que regulen los casos semejantes los principios generales para que deriven sus dichos ordenamientos de los principios generales del derecho y los principios en sí de justicia social que deriven del artículo 123 de la Constitución y de la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. El artículo 18 menciona la interpretación de las normas de trabajo que se tomarán en consideración con sus fines señaladas en los artículos segundo y tercero. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Todos los actos y actuaciones que relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. Muy bien. Continuando con el título segundo de las relaciones individuales de trabajo, capítulo 1, disposiciones generales, artículo número 20, nos menciona que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé el origen. La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo que se dé a lo que se refiere el párrafo primero es el contrato celebrado que producen los mismos efectos. El artículo número 21 menciona que se presume de la existencia de un contrato y la relación entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. El artículo 22 menciona que los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con limitaciones establecidas en la ley. Los mayores de 15 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres a una falta de ellos del sindicato al que pertenezca, la Junta de Conciliación, el traje del trabajo o de la autoridad política. Los menores deben de percibir el pago de sus salarios y al ejercitar en su caso las acciones que le correspondan. Artículo 22 bis.
Nos menciona que queda prohibido que el trabajo de menores de 15 no podrá utilizarse en el trabajo de mayores de edad y menores de 18 que no hayan terminado la educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente a que su juicio haya una compatibilidad de los estudios y el trabajo. El artículo 23 nos menciona que cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995-bis por esta ley. En caso de que el menor no estuviera devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirles las diferencias. Queda prohibido que el trabajador de menores de 18 años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, seguridad y su moralidad, o que afecte en el ejercicio de sus derechos y con ello su desarrollo integral. Se entenderá por el circuito familiar los parientes del menor por consanguinidad, ascendientes a los colaterales hasta el segundo grado. Uy. Cuando los menores de 18 años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo bajo la discreción de los integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los trabajadores mismos concluyan por lo menos en su educación básica obligatoria. El artículo 24 menciona que las condiciones de trabajo deben de hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos y aplicables. Serán otros ejemplos, por lo menos, que los cuales quedará uno en poder para que de cada parte. Artículo 25 nos menciona que el escrito que consiste en las condiciones de trabajo deberá contener, primero, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave de régimen de población, registro federal de contribuyentes, domicilio del trabajador y patrón. Segundo, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, por capacitación inicial, por tiempo indeterminado y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. Tercero, el servicio o servicios que deban prestarse, a los que determinarán con la mayor precisión posible. Cuarta,
el lugar y los lugares donde deberá presentarse en el trabajo. Quinto, la duración de la jornada. Sexto, la forma y monto de salario. Séptimo, el día y el lugar de pago de salario. Octavo, la indicación del que el trabajador será capacitado, adiestrado en los términos de los planes y establecidos en la empresa conforme a lo dispuesto de esta ley. Noveno, las condiciones de trabajo, tales como los días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. Artículo número 26. La falta del escrito a que se refiere a los artículos 25 no priva al trabajador y los derechos que deriven de las normas del trabajo y los servicios prestados para que se imputará al patrón y la falta de la de esta formalidad. Artículo número 27. Si no hubiese determinado el servicio o los servicios que deben de prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, ya sea el mismo género o el que formen el objeto de la empresa y el establecimiento. El artículo número 28 nos menciona que en la prestación de servicios, los trabajadores mexicanos fuera de la República y que sean contratados en el territorio nacional y cuyo contrario de trabajo que se rija por esta ley, se observará lo siguiente. Primero, las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán además las estipulaciones del artículo 25 de esta ley, las siguientes. A inciso, indicar los gastos de repatriación quedan a cargo al salario constante. B, inciso, las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutara al trabajador mediante el arrendamiento o cualquier otra forma. C, inciso, la forma de las condiciones en las que se obligará al trabajador y a su familia en caso de la atención médica correspondiente. D, inciso, los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y las autoridades competentes del país en donde se prestarán los servicios cuando el trabajador considere sus derechos que han sido menoscabados al fin de ejercer la acción legal conducente. Segundo, el patrón señalará el contrato de trabajo domicilio dentro de la República para los efectos legales. Tercero, el contrato del trabajador será sometido a la aprobación
de la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo cual después de comprobar que éste cumple con las disposiciones que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo, lo aprobaron. En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente de domicilio o fiscal o de representación comercial o en territorio nacional, la Junta de Conciliación y Arbitraje fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá en sí comprobar ante la misma Junta del otorgamiento de la fianza o la constitución de depósito. Cuarto, el trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa y o el permiso del trabajo emitido por las autoridades consulares o las migratorias del país donde deberán presentarse los servicios. Quinto, una vez que compruebe ante la Junta que se ha cumplido las obligaciones, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito que se estuviera determinando. Bueno, gente, vamos a pautar la audiolectura hasta aquí. No obstante, agradecer su compañía. No olviden ahora sí que suscribirse a mi canal y visitar las páginas y redes sociales disponibles para todos ustedes. Por el momento me despido, pero me escucharán en la siguiente sección. Por el momento es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día a todos. Y sale Yambalaya. Vámonos. Shasa.